Hoy vamos a ver los principios de flotación y de estabilidad de los objetos en fluidos. ¿Sí? Básicamente cómo hacen los objetos para flotar y mantenerse en un fluido, generalmente es en el agua o así como ustedes ven los barcos o los botes, digamos, qué es lo que hace que flote un objeto. Entonces empecemos por diciendo lo siguiente. Si vamos a analizar este caso que nosotros tenemos acá, ¿sí? de esta placa, vamos a tomarlo como referencia como algo. En este caso nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para hablar de flotación, ¿sí? tenemos que ver qué es lo que sucede con un objeto cuando está sumergido en el líquido, ¿sí? Y básicamente el balance de fuerzas que ocurren en ese objeto. Entonces, la fuerza de flotación, ¿sí? es la capacidad que tiene el agua, digamos, para hacer flotar un objeto, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con el peso del cuerpo, pero también con el tipo de fluido sobre el cual está flotando el cuerpo. Entonces, tomemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hablar de flotación bajo dos supuestos. ¿Sí? El primer supuesto va a ser que nosotros tenemos el fluido en reposo. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de un caso típico, que realmente puede ser algo típico de cualquier elemento de flotación. Y luego tenemos, aparte de que es un fluido en reposo, estamos hablando de un móvil, ¿sí? o de un objeto de una densidad, vamos a llamar al objeto, al objeto determinado que está acá, lo vamos a llamar como al objeto O, vamos a llamarlo de esta manera, y luego vamos a describir qué es lo que sucede. Primero, qué condiciones tienen que ocurrir para que flote un objeto, ¿sí? Para que se logre la flotación, tiene que ocurrir que el objeto esté en equilibrio, ¿sí? O sea que esté donde esté, su sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Eso es por principio fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros descifrar si la sumatoria de fuerzas es cero? Empecemos viendo lo siguiente con el ejemplo de esta placa, que es un objeto, representa un objeto cualquiera, que tiene áreas frontal, o sea, área superior e inferior de magnitud A y una altura H. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué fuerzas existen sobre esa placa, ¿sí? Placa o cuerpo, lo que sea. Entonces vamos a suponer que esa placa está hundida a una altura S de la superficie libre del agua. Entonces lo que sucede acá es que la placa en definitiva tiene básicamente dos fuerzas aplicadas a sí misma, ¿sí? O sea, obviamente estamos hablando de que tiene su propio peso, pero todavía no llegamos ahí. Nosotros vamos a hablar solamente de las fuerzas del fluido, o sea, qué fuerzas ejerce el fluido sobre la placa, ¿sí? Entonces, empecemos pensando qué fuerzas que ejerce el fluido, ¿sí? sobre placa, ¿sí? y tengamos en cuenta lo siguiente. En este caso el fluido, obviamente como nosotros veníamos viendo, ejerce fuerzas de presión, ¿sí? Por definición, la presión, como nosotros hemos visto, la presión es el cociente entre la fuerza sobre el área. Entonces, en este caso, al ser la presión fuerza sobre área, despejando de esta ecuación la fuerza, nos queda que la fuerza va a ser la presión por área. Va a ser la presión por área ejercida sobre ambas caras del fluido. Entonces, empecemos viendo que nosotros tenemos la cara superior, si ustedes quieren, vamos a llamarla S, ¿sí? En este caso, y después la cara inferior, que vamos a llamarla I. Entonces, fíjense, tenemos la cara S, ¿sí? y luego la cara I de este lado. Entonces, fíjense, nosotros trabajando de esta manera vamos a ver lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza sobre la cara superior? Entonces, en este caso, fíjense, la cara superior está a una profundidad S determinada, ¿sí? Es la profundidad desde la superficie libre hasta ahí. Y nosotros tenemos la fórmula de presión en S por el área que enfrenta esa cara, que según 5, que es esa área A, que en este caso es igual de los dos lados. Por la fórmula de presión en hidrostática, nosotros teníamos que la presión en S, ¿qué es? Es básicamente la densidad del fluido, ¿sí? Luego tenemos la gravedad, ¿sí? Acá estamos hablando del peso específico del fluido, y luego la altura, ¿sí? O sea, esto es una versión, si ustedes quieren, de la ecuación, la típica ecuación donde estamos considerando presión atmosférica. También podemos considerarlo como la presión en la superficie, como la presión atmosférica, si ustedes quieren, más la densidad del fluido
por la gravedad por la altura h. Entonces esta fórmula se expresa en este sentido. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que nos va a quedar que la fuerza sobre la capa superior, juntando estas dos ecuaciones, nos va a quedar como, usando la presión atmosférica, nos queda presión atmosférica más densidad del fluido por la gravedad por la altura S, todo esto multiplicado por el área A que tiene el cuerpo. ¿Ok? Bien. Luego tenemos que fijarnos, esto estamos hablando de la cara superior. ¿Qué es lo que sucede en la cara inferior? En la cara inferior, fíjense, la fuerza de la cara inferior nos queda la presión de la cara inferior por el área. Entonces nosotros tenemos que fijarnos, va a seguir el mismo patrón, ¿sí? Esto va a seguir el mismo patrón de ambas maneras, pero fíjense que ahora la fuerza cambia, porque fíjense, nosotros tenemos, o sea, los parámetros son los mismos, la densidad del fluido es la misma, la gravedad, el área, pero ahora tenemos que la altura va a ser la distancia S, ¿sí?, de la superficie superior más la altura h que tenga el cuerpo. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, nos va a quedar la fuerza inferior, nos va a quedar como presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por la altura S más h, ¿sí?, y todo esto multiplicado a su vez por el área. Entonces fíjense que ahora tenemos las dos fuerzas, ¿sí? Bien, entonces en este caso, nosotros cuando vemos la sumatoria de fuerzas del cuerpo, el cuerpo tiene básicamente tres fuerzas que están actuando. O sea, si nosotros miramos el gráfico, vamos a tener la fuerza de presión superior, la fuerza de presión inferior y luego el peso. Entonces, fíjense que nosotros de las ecuaciones que sacamos de las 5 y las 6, vamos a sacar las fuerzas de presión inferior y superior y luego el peso por otro lado. Entonces tenemos que en la sumatoria de fuerzas nos va a quedar la fuerza peso, ¿sí?, orientada hacia abajo, más la fuerza de presión superior orientada hacia arriba, menos la fuerza de presión superior orientada hacia abajo, menos la fuerza de presión inferior orientada hacia arriba. Esto es igual a 0, el cuerpo está en equilibrio. Entonces, de la fuerza peso tenemos, lo vamos a expresar en términos de densidad del objeto, ¿sí?, por la gravedad, por el volumen del objeto, ¿sí?, en este caso estamos hablando de la profundidad, la altura h por a, ¿sí?, luego acá reemplazamos la ecuación 6, presión atmosférica más, acá lo que voy a hacer es aplicar distributiva, ¿sí?, en el área para simplificar un poco la cuenta. Entonces nos va a quedar presión atmosférica por área más la densidad del fluido por gravedad por profundidad S por el área, y a esto le restamos de la ecuación 7 todos estos términos, que a saber, presión atmosférica, luego le restamos densidad del fluido por la gravedad por la altura S más h, en este caso vamos a distributiva nuevamente, y vamos a aplicar el término correspondiente a todo esto, ¿sí? Todo esto es igual a 0. Entonces vamos sacando los términos que no nos hacen falta. Primero podemos eliminar en ambos lados la presión atmosférica por el área. Luego tenemos este término de la densidad del fluido, la gravedad, la superficie y la altura, que se cancela. Y llegamos finalmente a esta igualdad, donde nosotros tenemos que la densidad del objeto por la gravedad por la altura nos va a quedar igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura por el área. Si nosotros canceláramos todos los términos que siguen esta ecuación, básicamente que son, a saber, la gravedad, la altura y el área, nos quedaría que llegaríamos a la conclusión de que la densidad del fluido tiene que ser igual a la densidad del objeto, o mayor o igual, o menor o igual a la densidad del objeto a la densidad del fluido. Pero vamos a ver cómo se puede interpretar la ecuación 8 sin caer en esos términos simples, digamos. Por un lado, nosotros tenemos que lo que dice el principio de Arquímedes textualmente, ¿sí?, que es sacado, digamos, de esta ecuación 8 a la cual nosotros acabamos de llegar, es que básicamente la fuerza de flotación que actúa sobre el cuerpo, sobre un cuerpo sumergido en un fluido, es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo
y actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado. Entonces, para resumirlo de otra forma, supongamos que nosotros tenemos, ¿sí?, un cuerpo X, ¿sí?, donde nosotros tenemos un cuerpo X de, vamos a llamarlo un objeto determinado, supóngase que esto es una esfera, ¿sí? Nosotros a las esferas las dibujamos básicamente con el formato, ¿sí?, tridimensional, como para que se entienda. Entonces, en este caso, imagínense que nosotros tenemos una esfera, ¿sí?, flotante. Entonces, supónganse que nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la flotación? En este caso nosotros tenemos, por un lado, todas las fuerzas que actúan, ¿sí?, sobre el objeto. Vamos a llamarles a su vez fuerzas de presión, ¿sí?, todas las fuerzas de presión actuantes, ¿sí?, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, o sea, actúan en todo sentido. Y luego nosotros tenemos, ¿sí?, el peso del cuerpo, vamos a ponerlo en rojo, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá son las diferentes fuerzas de presión que en este caso son uniformes. Y luego tenemos todas estas que son las fuerzas de presión. Y luego tenemos las fuerzas, ¿sí?, la fuerza peso, básicamente, vamos a ponerla en verde, ¿sí?, y por nomenclatura inglesa vamos a ponerla como FW. Entonces lo que sucede acá es que para que la sumatoria de fuerzas sea cero, ¿sí?, el peso del objeto tiene que ser igual al peso del volumen desplazado. Imagínense que nosotros estamos trabajando con un volumen de fluido determinado. Entonces todo esto que está en este universo es fluido, por lo tanto, de esta porción que nosotros estamos tomando, ¿sí?, toda esta porción está ocupada por fluido. Entonces, la aposta para que algo flote quiere decir que el volumen que está adentro, ¿sí?, o el objeto, va a ocupar un determinado volumen que antes lo ocupaba el agua, ¿sí? Entonces, ese volumen tiene que pesar lo mismo que lo que pesaba el volumen de agua antes de entrar, y ahí se va a cumplir la igualdad de condiciones, ¿sí? Ese es básicamente el principio de flotación. Vamos a tomar como ejemplo lo que sucede comparando la porción de fluido con la del sólido, ¿sí? Para que este sólido flote, que este sólido que está acá, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces imagínense, para el sólido nosotros tenemos que el cuerpo en equilibrio de flotación cumple que la sumatoria de fuerzas es cero. Por lo tanto, nosotros tenemos la fuerza B, que sería la fuerza de flotación, menos el peso del sólido, va a ser igual a cero, ¿correcto? O sea, entonces, que la fuerza de flotación, acuérdense que es la sumatoria de todas las fuerzas de presión diferenciales que tenemos en este caso. Entonces esta la vamos a tener en cuenta como la primera ecuación para el sólido. Estamos acá hablando solamente del peso del sólido. En el caso de, comparando con la misma porción de fluido, nosotros vamos a tomar en cuenta la misma porción de sólido, el mismo volumen ocupado por el sólido. Entonces en este caso, la fuerza de flotación menos el peso del fluido tiene que ser igual a cero. Tiene que ser la sumatoria, también tiene que estar en equilibrio. Entonces, de la ecuación 2 y la ecuación 1, nosotros tenemos que ambas sumatorias de fuerzas son iguales a cero. La sumatoria de fuerzas del sólido en equilibrio es lo mismo que la sumatoria de fuerzas del fluido en equilibrio, con lo cual nos da que la fuerza de flotación, que en ambos casos va a ser igual, nos va a dar lo mismo. Entonces, en este caso, llegamos a la conclusión, fíjense, analizando esta ecuación, de que el peso del sólido va a ser lo mismo que el peso del fluido que ocuparía ese sólido. Eso es lo básico para poder empezar. Y fíjense qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos distintos casos, ¿sí? Obviamente, de la ecuación que nosotros habíamos sacado de arriba, en este caso, para que el fluido, de la ecuación 8, que nosotros habíamos tomado en cuenta, era la siguiente, ¿sí? Nosotros dijimos que el peso del sólido tiene que ser lo mismo que el peso del fluido, por lo menos para flotación, estamos hablando de flotación. Entonces, en este caso, fíjense, flotación quiere decir densidad del sólido, ¿sí?, por la gravedad, por el volumen del sólido. Esto va a ser la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen del sólido, porque es el mismo volumen de espacio ocupado. Entonces, fíjense que llegamos a esta igualdad, que para el sólido, para flotar, para estar suspendido, tiene que tener al menos la misma densidad que el fluido. Esto es clave, porque fíjense si no, estos tres casos extremos que tenemos. Esto es el cuerpo suspendido neutramente flotante, que es cuando su densidad es igual
a la del fluido. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el cuerpo flota indefinidamente. Si como la mayoría de los cuerpos flotantes, su densidad puede ser menor, con lo cual no está completamente sumergido, sino que flota en superficie. Y luego tenemos el caso de que si su densidad es menor, obviamente el cuerpo se va a hundir. Eso es todo.